A lo largo del país hay historias que se niegan a morir, relatos que se transmiten en voz baja entre familiares, vecinos o amigos, pero que al escucharlos nos hacen voltear dos veces antes de apagar la luz. Hoy te contaré experiencias que parecen sacadas de una pesadilla, pero quienes las vivieron aseguran que fueron muy reales. Estas son las voces de los suscriptores. Lo que voy a contarte ocurrió hace aproximadamente 9 años y todavía es algo que mi familia evita mencionar cuando nos reunimos. Mi abuela Elena tenía 78 años y siempre había sido una mujer muy fuerte. Vivía sola en una casa muy antigua ubicada en una calle tranquila de San Martín Texmelucan. A pesar de su edad, todavía cocinaba, limpiaba y cuidaba un pequeño jardín lleno de rosas que ella misma había sembrado. Todo comenzó cuando tuvo una discusión muy fuerte con una vecina. Nunca supimos exactamente qué ocurrió entre ellas, pero recuerdo que durante varios días mi abuela estuvo muy molesta. Decía que aquella mujer le tenía bastante envidia porque sus hijos siempre estaban pendientes de ella, mientras que los de la vecina casi nunca la visitaban. Una semana después empezaron los problemas. Primero dejó de dormir bien, después comenzó a despertarse gritando en mitad de la noche. Cuando le preguntábamos qué ocurría, respondía que veía una sombra parada junto a la puerta de su habitación, que solamente la observaba. Al principio pensamos que eran pesadillas provocadas por la edad. Sin embargo, los sucesos empezaron a volverse aún más extraños. Las plantas del jardín comenzaron a secarse de forma inexplicable. Los perros de los vecinos ladraban hacia una esquina específica de la casa. Las fotografías familiares que estaban colgadas en las paredes aparecían inclinadas cada mañana. Mi madre comenzó a quedarse algunas noches con ella para acompañarla. Fue entonces cuando ocurrió algo que nos hizo preocuparnos de verdad. Una madrugada, mi madre escuchó a mi abuela hablando sola. Pensó que estaba soñando, pero al acercarse a la habitación, escuchó claramente que respondía preguntas, como si estuviera conversando con alguien. Cuando abrió la puerta, encontró a mi abuela sentada en la cama mirando hacia un rincón muy oscuro. ¿Con quién hablas? Le preguntó. Mi abuela señaló el rincón. Con la mujer de negro. Mi madre no vio absolutamente a nadie. Los días siguientes, la salud de mi abuela empeoró bastante. Perdió mucho peso, su rostro se veía bastante demacrado y constantemente decía sentir que algo se sentaba sobre su pecho durante las noches. Un domingo decidimos llevarla con un médico. Los estudios no mostraron ninguna enfermedad grave. Aún así, ella seguía debilitándose bastante. Entonces, una tía sugirió acudir con una curandera de Huejotzingo. La mujer visitó la casa, apenas cruzó la puerta y cambió su expresión. Comenzó a recorrer todas las habitaciones en silencio. Finalmente, llegó al patio trasero. Cerca de una maceta, encontró algo enterrado. Era un pequeño paquete envuelto en tela negra. Dentro había fotografías de mi abuela, tierra de panteón, cabello humano y varias agujas oxidadas. La curandera aseguró que aquello era un trabajo de brujería y bastante fuerte. Aunque algunos de nosotros no creíamos en esas cosas, todos nos quedamos bastante impactados. La mujer realizó una limpia esa misma noche, quemó hierbas, rezaba constantemente y nos pidió que nadie abandonara la casa hasta el amanecer. Esa madrugada ocurrió algo que jamás vamos a olvidar en mi familia. Yo estaba en la sala junto a mis primos cuando escuchamos un golpe fuerte proveniente del segundo piso. Parecía que alguien había lanzado un mueble contra la pared. Corrimos hacia las escaleras. En el piso encontramos una silla volteada. Lo extraño era que nadie había subido. Mientras observábamos aquello, escuchamos otro ruido. Esta vez provenía de la habitación de mi abuela. Entramos corriendo. Ella estaba despierta pero temblaba y señalaba la ventana. Ya se fue, ya se fue. Eso fue todo lo que dijo. A partir de esa noche comenzó a mejorar lentamente.
Volvió a comer, recuperó sus fuerzas y dejó de ver a la supuesta mujer de negro. Semanas después nos enteramos de que la vecina con la que había discutido abandonó la colonia repentinamente. Jamás volvió. Tal vez todo tuvo una explicación muy lógica, o tal vez no. Pero hasta el día de hoy, sigo recordando aquella madrugada y la expresión aterrorizada de mi abuela cuando afirmaba que alguien permanecía observándola desde la oscuridad. Espero les agrade esta anécdota. Saludos. Me llamo Arturo y soy de Hidalgo, Guanajuato. Siempre me han gustado los lugares antiguos, en especial para recorrer y para divertirme un rato. Por eso cuando tenía 22 años, acostumbraba a recorrer cementerios históricos para tomar fotografías o simplemente para distraerme. En octubre de 2018, visité el Panteón Municipal de Dolores en Hidalgo. Era una tarde nublada, había muy poca gente. Mientras caminaba entre los mausoleos, encontré una tumba particularmente llamativa. Era antigua y estaba muy bien cuidada. Sobre la lápida había flores frescas Y un reloj de bolsillo. Pensé que alguien lo había olvidado accidentalmente, así que miré alrededor. No había nadie. Esperé varios minutos. Nadie apareció. Finalmente, cometí el error más grande de mi vida. Tomé el reloj. Al principio no ocurrió nada. Lo guardé en mi mochila y continué tomando fotografías. Esa noche regresé a casa en Celaya. Antes de dormir, observé el reloj con más detalle. Parecía muy viejo. Tenía grabadas unas iniciales. ER. Intenté abrirlo, pero no funcionó. Lo dejé sobre mi escritorio. Esa madrugada escuché algo extraño. Fue un sonido metálico, como el tic-tac de un reloj antiguo. Abrí los ojos. El ruido provenía del escritorio. Encendí la lámpara. El reloj estaba funcionando. Sin embargo, cuando lo tomé entre mis manos, volvió a detenerse. Pensé que era una coincidencia, pero los sucesos continuaron. Cada noche escuchaba el mismo sonido y cada vez parecía más cercano. A los pocos días comenzaron los sueños. Soñaba con un hombre vestido con ropa antigua, caminando entre las tumbas. Nunca veía su rostro, solo observaba cómo avanzaba lentamente hacia mí, noche tras noche, siempre acercándose un poco más. Comencé a dormir muy mal. Me despertaba cansado y tenía la sensación constante de que alguien me estaba observando todo el tiempo. Una tarde ocurrió algo que me dejó helado. Mientras limpiaba mi habitación, encontré tierra húmeda sobre el piso. Era mucha tierra, exactamente debajo del escritorio donde permanecía el reloj. No había explicación para aquello. Pensé en deshacerme de él, pero por alguna razón seguía conservándolo, hasta que una noche vi algo. Eran cerca de las 3 de la mañana. Escuché nuevamente el tic-tac. Abrí los ojos y distinguí una silueta junto a la puerta de mi habitación. Permanecía inmóvil, observándome. No pude moverme, tampoco pude hablar. Solo miraba aquella figura oscura. Después de varios segundos, desapareció. Al día siguiente, regresé al panteón. Quería devolver el reloj. Encontré la misma tumba y al acercarme sentí un escalofrío. Las iniciales grabadas en la lápida coincidían con las del reloj. ER. Dejé el objeto exactamente donde lo había encontrado. Me alejé sin mirar atrás. Esa noche los sonidos desaparecieron. Los sueños terminaron y nunca volví a sentir aquella presencia. Meses después regresé al cementerio. La tumba seguía allí, pero el reloj ya no estaba. Ese día aprendí algo muy importante. Hay objetos que pertenecen a ciertos lugares y algunas veces, cuando decides llevártelos, Tal vez algo se va contigo también. Me llamo Daniel. Durante casi 8 meses, trabajé como cuidador de una mansión abandonada, ubicada en las afueras de Orizaba. La propiedad pertenecía a una familia adinerada que había emigrado años atrás. Mi trabajo consistía en vigilar el lugar, evitar invasiones y realizar recorridos periódicos. La casa era enorme, tenía 3 pisos, más de 20 habitaciones y enormes ventanales cubiertos por cortinas antiguas. Durante el primer día,
sentí una atmósfera extraña. No era miedo, era una sensación constante de incomodidad, como si alguien estuviera observándome desde algún punto de la propiedad. Las primeras semanas transcurrieron sin problemas, hasta que comenzaron los ruidos. Eran pasos, luego golpes, puertas cerrándose. Al principio pensé que eran animales, pero pronto comprendí que algo no encajaba. Una noche escuché claramente pasos recorriendo el pasillo del segundo piso. Subí con una linterna. El sonido se detuvo. Revisé cada habitación. No encontré absolutamente a nadie. Cuando regresé a la planta baja, escuché nuevamente los pasos, esta vez arriba de mí, como si alguien caminara justo por donde acababa yo de pasar. Aquello comenzó a repetirse constantemente. Después aparecieron otros fenómenos, luces encendiéndose solas, puertas abiertas que minutos antes estaban cerradas, objetos cambiando de lugar. Sin embargo, lo peor ocurrió durante el cuarto mes. Esa noche, una tormenta azotaba la ciudad. Los truenos hacían vibrar las ventanas. Cerca de las 2 de la madrugada, estaba revisando las cámaras de seguridad cuando observé algo muy raro. En una de las pantallas apareció una figura de pie, todo esto al final de un corredor. Pensé que era una persona, así que tomé mi linterna y fui a investigar. Cuando llegué al lugar, no había nadie, pero mientras regresaba, escuché una voz, muy cerca de mi oído en realidad, una voz masculina. No deberías estar aquí. Sentí que la sangre se me congelaba. Corrí hasta la oficina. Revisé nuevamente las cámaras. La figura ya no estaba. Sin embargo, aquella no fue la última vez que apareció. Durante semanas siguientes, la observé varias veces, siempre inmóvil, siempre en diferentes lugares y siempre apareciendo y desapareciendo cuando yo intentaba acercarme. La situación alcanzó su punto máximo una madrugada. Escuché golpes muy violentos provenientes del tercer piso. Subí acompañado únicamente por una linterna. Cuando llegué, encontré una puerta abierta. Era una habitación que normalmente permanecía cerrada. Entré. El cuarto estaba vacío, pero en una pared encontré algo escrito con polvo. Eran 2 palabras. Déjanos descansar. En ese momento, escuché un golpe detrás de mí. La puerta se cerró sola. Quedé atrapado durante varios minutos intentando abrirla. Renuncié pocos días después. Años más tarde, supe que varios cuidadores anteriores habían abandonado el empleo por experiencias similares. No sé qué ocurrió realmente dentro de aquella mansión. Solo sé que durante 8 meses sentí que compartía aquel lugar. Con algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Me llamo Alejandro. Lo que voy a contarte ocurrió cuando tenía 17 años y vivía con mis padres en una casa antigua, ubicada en una calle tranquila de Coyoacán. La vivienda había pertenecido a mis abuelos y tenía algo poco común en esa zona, un sótano bastante amplio que se utilizaba para guardar herramientas, muebles viejos y cajas con objetos familiares. Durante años, nadie le prestó demasiada importancia, pero todo cambió cuando comenzamos a ver una cara que no debería estar ahí. La primera vez que ocurrió fue en verano. Mi padre me pidió bajar por unas herramientas que necesitaba para reparar una ventana. Encendí la luz del sótano y bajé las escaleras. Mientras buscaba entre varias cajas, sentí que alguien me observaba. Levanté la vista hacia una esquina oscura y me pareció distinguir un rostro pálido asomándose detrás de la estantería. Pensé que era una ilusión, que solamente se había provocado por las sombras. Tomé las herramientas y subí rápidamente. Esa noche mencioné el incidente. Mi sorpresa fue enorme cuando mi hermana menor dejó el tenedor sobre la mesa y me preguntó si la cara tenía los ojos muy abiertos y la boca torcida. Sentí un escalofrío de inmediato. Ella describió exactamente lo que yo había visto. A partir de ese momento, comenzamos a hablar más sobre el tema. Mi madre confesó que en varias ocasiones había evitado bajar sola, porque también sentía que alguien la observaba desde el fondo del sótano. Mi padre se mostró muy escéptico y aseguró que todo era producto de una sugestión. Semanas después, fue él el que cambió de opinión. Una noche, escuchamos un golpe muy fuerte proveniente del lugar. Mi padre bajó para investigar. Regresó unos minutos después completamente pálido.
No quiso decir nada en ese momento, pero al día siguiente nos confesó que había visto claramente una cara asomándose detrás de una columna de concreto. Desde entonces las apariciones se volvieron muy frecuentes. No siempre se veía completa, a veces aparecían únicamente los ojos, otras veces se distinguía la mitad del rostro observándonos desde la oscuridad. Lo más perturbador era que desaparecía en cuanto alguien intentaba acercarse. Instalamos una lámpara más potente, limpiamos el lugar, revisamos que no hubiera reflejos extraños ni huecos en las paredes. Nada explicaba lo que veíamos. Con el paso de los meses comenzaron a ocurrir otras cosas. Escuchábamos pasos debajo de la casa durante la madrugada, herramientas que cambiaban de lugar. Varias veces encontramos cajas abiertas que nadie había tocado. Incluso nuestro perro se negaba rotundamente a acercarse a las escaleras del sótano. La experiencia más aterradora ocurrió una noche de noviembre. Yo estaba solo en casa estudiando para un examen. Cerca de las 11 escuché un ruido proveniente del sótano. Pensé que algún objeto había caído. Bajé con una linterna. Al llegar al último escalón, observé algo que todavía recuerdo perfectamente. La cara estaba allí, no escondida, no entre sombras. Estaba completamente visible al final del sótano. Era un rostro extremadamente pálido, con ojos negros hundidos y una expresión imposible de describir. Parecía observarme directamente. Me quedé paralizado. Entonces sonrió. No fue una sonrisa normal. Fue una mueca exagerada que parecía extenderse demasiado. Solté la linterna y corrí escaleras arriba. Esa misma noche, llamé a mis padres para que regresaran. Nunca volví a bajar solo. Meses después nos mudamos. La casa fue vendida a otra familia. Años más tarde, encontré por casualidad al nuevo propietario. Durante una conversación, mencionó algo que me dejó helado. Me preguntó si nosotros también habíamos tenido problemas con la cara del sótano. El nuevo propietario de la casa me contó que llevaron un padre a bendecir, pero la cara seguía apareciendo. Tuvieron que hacer un ritual con brujería, con unas brujas de la zona, y esto les ayudó a que la cara no volviera a aparecer. Me llamo Verónica. En el año de 2012 tuve que mudarme temporalmente a Atlisco, en Puebla, por cuestiones de trabajo. No planeaba quedarme mucho tiempo, así que renté una casa muy sencilla en una colonia, aparentemente muy tranquila. Era una vivienda pequeña, de fachada común, con una puerta metálica al frente, una ventana que daba hacia la calle y un pasillo estrecho que conectaba la sala con todas las habitaciones. Durante los primeros meses, todo fue normal. Los vecinos eran reservados pero muy amables y la zona parecía bastante segura. Nunca imaginé que en esa casa viviría una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Todo comenzó una madrugada, cerca de las 2 de la mañana. No estaba dormida cuando un sonido me despertó de golpe. Al principio pensé que había sido parte de un sueño, pero al incorporarme en la cama, lo escuché claramente. Era el llanto de una mujer. No era un grito, tampoco un lamento exagerado. Era un llanto muy suave y constante, como de alguien que intentaba contener el dolor, pero no podía. Me quedé inmóvil unos segundos, tratando de ubicar de dónde venía. La casa estaba completamente oscura y silenciosa, excepto por ese sollozo que parecía filtrarse desde la entrada. Mi primera reacción fue pensar que se trataba de alguna vecina en problemas, así que me levanté con cuidado, encendí la luz del pasillo y caminé hasta la sala. El llanto seguía. Me acerqué a la ventana que daba hacia la calle y aparté apenas la cortina. No había nadie. La banqueta estaba vacía. Las casas de enfrente tenían las luces apagadas y la calle se veía completamente sola. Pensé que quizás el sonido provenía de otra vivienda, tal vez de algún patio o de una habitación cercana, así que regresé a mi cuarto intentando convencerme de que no era asunto mío. Pero cuando me acosté de nuevo, el llanto continuó, y esta vez sonaba mucho más cerca. Sonaba exactamente detrás de la puerta principal. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me levanté otra vez, ahora más nerviosa que antes, y caminé lentamente hacia la entrada. No se escuchaban pasos, no había golpes, no había ninguna voz pidiendo ayuda, solo era ese llanto triste y profundo. Me armé de valor y miré por la mirilla. No vi absolutamente nada. La calle seguía vacía, sin embargo,
El llanto estaba allí, pegado a la puerta como si alguien estuviera de pie al otro lado, con el rostro inclinado hacia la madera. No abrí. Me quedé unos minutos escuchando hasta que de pronto el sonido se desvaneció. A la mañana siguiente, le comenté lo ocurrido a una vecina. Esperaba que se riera o que me dijera que seguramente había sido un gato, una persona en la calle o algún ruido común de la colonia, pero su reacción no fue esa. Se quedó muy seria, bajó un poco la mirada y me preguntó si el llanto sonaba como el de una mujer. Cuando le respondí que sí, cambió de tema de inmediato. No quiso darme ninguna explicación y eso me dejó todavía más inquieta. Durante las siguientes semanas, el fenómeno se repitió varias veces. Siempre ocurría entre las 2 y las 3 de la madrugada. Siempre comenzaba de la misma manera, un llanto suave y lejano, y después cada vez más cercano hasta quedar justo detrás de mi puerta. Yo nunca escuchaba nada, ni siquiera pasos aproximándose. Nunca veía sombras por la ventana. Era como si la presencia simplemente apareciera ahí. Cada vez que miraba por la mirilla no había nadie, pero el llanto era tan real que hacía dudar de mis propios ojos. Una noche decidí grabarlo. Cuando el llanto comenzó, tomé el celular con las manos temblorosas y me acerqué a la puerta. Grabé casi un minuto completo. Al reproducir el audio, el sonido se escuchaba perfectamente. Una mujer llorando con tristeza que ponía la piel de gallina. Pero había algo más. Entre los sollozos se percibió una voz muy baja, casi un susurro. Subí el volumen varias veces, acerqué el teléfono a mi oído y finalmente entendí una frase que me dejó helada. Déjame entrar. Al día siguiente, insistí con los vecinos hasta que una señora mayor aceptó contarme. Según ella, años atrás durante una tormenta muy fuerte, Una joven había muerto cerca de esa calle. decían que había intentado pedir ayuda tocando varias puertas, pero nadie le abrió. Algunos aseguraban que se había perdido, otros que venía huyendo de alguien. La historia nunca quedó clara, pero desde entonces varias personas afirmaban haber escuchado a una mujer llorando durante la madrugada. La experiencia definitiva ocurrió una noche lluviosa. El agua golpeaba con fuerza las láminas y la calle estaba cubierta de charcos. Me despertó un llanto más fuerte que cualquier otro. Esta vez ya no parecía tristeza, sino desesperación. Me levanté aterrada y apenas llegué a la sala cuando comenzaron los golpes sobre la puerta. Eran 3 golpes lentos y secos, perfectamente marcados. Me quedé paralizada. Entonces escuché una voz femenina al otro lado. Era muy clara. Por favor, abre. Sentí que el corazón se me salía del pecho. No quería mirar, pero algo me obligó a acercarme a la mirilla. Cuando puse el ojo, por primera vez vi algo. Una figura femenina estaba de pie frente a la puerta. Tenía el cabello largo, oscuro y empapado, cubriéndole por completo el rostro. Su ropa también parecía mojada, pegada al cuerpo, y no se movía, solo permanecía inmóvil. No hablé, tampoco respiré y no abrí. Pasaron varios minutos eternos hasta que la figura simplemente desapareció. Solo dejó de estar ahí. A la mañana siguiente, al salir, encontré marcas húmedas frente a la entrada, similares a huellas, pero lo más extraño era que no conducían hacia la casa, sino hacia la calle, como si alguien hubiera permanecido durante horas observando la puerta desde afuera. Pocos meses después me mudé. Nunca volví a escuchar aquel llanto, pero hasta el día de hoy, cuando escucho a alguien tocar una puerta durante la noche, recuerdo esa voz suplicando que la dejara entrar. Nací y crecí en Xochimilco, en una zona donde los canales, las chinampas y los caminos de tierra forman parte de la vida diaria. Desde niño escuché muchas historias que los adultos contaban en voz baja, sobre todo cuando caía la noche y el viento comenzaba a moverme entre los árboles. Historias de apariciones, luces extrañas sobre el agua, sombras caminando entre las parcelas y, por supuesto, relatos sobre los nahuales. Para muchos, esas cosas eran simples leyendas, cuentos antiguos que se repetían para asustar a los niños o para explicar sonidos raros en la madrugada. Yo también pensaba eso. Crecí escuchando tantas veces que dejé de tomarlas en serio. Nunca imaginé que años después viviría algo que me haría cambiar por completo mi forma de pensar. En el año de 2013,
Trabajaba ayudando a mi tío en el cuidado de unas parcelas cercanas a San Gregorio Atlapulco. Era un trabajo muy pesado pero tranquilo. Durante el día nos encargábamos de revisar los cultivos, limpiar los canales pequeños y acomodar herramientas, así como verificar que los sistemas de riego funcionaran muy bien. Algunas veces teníamos que quedarnos hasta tarde, especialmente cuando había equipo o materiales que podían llamar la atención de los ladrones. La zona, aunque hermosa, cambiaba mucho cuando oscurecía. Los caminos se volvían solitarios, las sombras de los árboles parecían más largas y el silencio era tan profundo que cualquier ruido entre la vegetación se escuchaba demasiado cerca. Una noche, después de terminar de revisar unas mangueras de riego, regresaba caminando por un sendero de terracería. Era bastante tarde y solo llevaba una lámpara pequeña en la mano. A los lados del camino había árboles, maleza y parcelas obscuras que apenas se distinguían bajo la luz amarillenta de algunos postes. Iba pensando en llegar rápido a casa cuando escuché algo moverse entre los árboles. Primero, fue un crujido leve, como ramas quebrándose bajo el peso de algún animal. Me detuve y apunté con la lámpara hacia la vegetación. Pensé que era un perro callejero, algo bastante común en la zona, pero lo que salió detrás de esas sombras no parecía algo normal. Era un animal enorme, mucho más grande de lo habitual. Tenía el cuerpo cubierto de pelaje oscuro y unos ojos brillantes que reflejaban la luz de una manera bastante inquietante. No gruñó, no hizo ningún sonido, solo se quedó inmóvil observándome fijamente desde el borde del camino. Sentí un miedo muy extraño, un miedo que no supe explicar. No era solamente el temor a que me atacara, era una sensación más profunda, como si mi cuerpo entendiera algo que mi mente no quería aceptar. Intenté dar un paso hacia adelante para espantarlo, pero en cuanto me moví, la criatura giró y desapareció entre la vegetación con una rapidez bastante imposible. Al día siguiente le conté a mi tío, pero intenté hacerlo como si no me hubiera asustado. Él se quedó serio y me dijo que no caminara solo tan tarde. Durante los días siguientes, varios vecinos comentaron haber visto algo parecido cerca de los cultivos y de los caminos que conectaban con las chinampas. Algunos decían que seguramente era un coyote. Otros, sobre todo las personas mayores, hablaban de un nahual. Yo trataba de convencerme de que todo tenía una explicación normal, pero en el fondo sabía que lo que yo había visto no se comportaba como un animal cualquiera. Una semana después, ocurrió algo mucho más feo. Mi tío y yo estábamos dentro de una pequeña construcción donde guardábamos las herramientas cuando escuchamos pasos afuera. No eran pasos de animal, sonaban como pisadas humanas rodeando lentamente el lugar. Pensamos que alguien intentaba robar, así que salimos con linternas. Alcanzamos a ver una figura corriendo entre los cultivos. Al principio parecía un hombre encorvado, moviéndose con torpeza entre las plantas. Mi tío gritó y comenzamos a seguirlo varios metros. Cuando logré iluminarlo mejor, sentí que la sangre se me helaba. Aquello ya no parecía una persona. Era un enorme animal oscuro desplazándose en cuatro patas, con la espalda arqueada y movimientos rápidos, casi antinaturales. En cuestión de segundos, se perdió entre los árboles. Después de eso, encontramos huellas alrededor del terreno. Algunas eran claramente humanas, marcadas sobre la tierra húmeda como si alguien hubiera caminado descalzo. Otras pertenecían a un animal muy grande. Lo más perturbador era que ambas parecían mezcladas en el mismo trayecto, como si una criatura hubiera cambiado de forma mientras caminaba. Mi tío no quiso hablar mucho del tema, pero desde entonces evitamos quedarnos solos hasta tan tarde. La experiencia más aterradora ocurrió una madrugada en mi propia casa. Me despertó un golpeteo suave en la ventana de mi habitación. Al principio pensé que era una rama movida por el viento, pero el sonido volvió a repetirse, lento y consistente. Me levanté y me asomé con cuidado. En medio de la calle había una silueta parada. Era demasiado alta para ser un perro, pero demasiado extraña para ser una persona. Su cuerpo parecía encorvado, oscuro e inmóvil. Permaneció ahí varios segundos hasta que giró lentamente la cabeza hacia mí. Entonces, sus ojos reflejaron la luz de un poste cercano, brillando con el mismo resplandor que había visto aquella noche en el camino. Corrí a despertar a mi padre. Cuando ambos regresamos a la ventana, la calle estaba vacía. No había pasos, no había ladridos y no había nadie. Hasta la fecha, no sé qué fue lo que vi, pero después de esa madrugada,
Jamás volví a burlarme de estas historias que escuchaba desde niño. Es muy común que donde vivo se siga hablando de nahuales a pesar de ser 2026. Hola mi rey, soy Miguel. Espero que me recuerdes. Tú y yo participamos en una campaña oceanográfica en el Golfo de México hace ya algunos años, así que me tomé la libertad de escribirte esta anécdota. No sabía que tenías un canal. En el año de 2009, participé como técnico auxiliar en una campaña oceanográfica a bordo del buque de investigación Justo Sierra de la UNAM. Para mí, era una oportunidad muy importante. Siempre me había interesado la ciencia, la exploración marina y todo lo relacionado con el estudio del océano. A pesar de que solamente era un marino más, subir a un buque de investigación era algo que veía como una experiencia profesional, seria, completamente alejada de cualquier relato paranormal. Yo no era una persona supersticiosa y mucho menos esperaba encontrarme con algo inexplicable en medio de una expedición científica. Sin embargo, fue precisamente ahí, rodeado de instrumentos, datos, procedimientos y personas acostumbradas a buscar explicaciones racionales, donde viví una de las experiencias más inquietantes de mi vida. La expedición transcurría con normalidad. Realizaban estudios del fondo marino, análisis ambientales y distintas mediciones que requerían mantener el barco operando prácticamente las 24 horas del día. Había turnos durante la mañana, la tarde y la madrugada, mientras algunos descansaban. Otros permanecían en laboratorios, revisando muestras, calibrando equipos o registrando información. El movimiento constante del buque se volvió parte de la rutina. El sonido de los motores, el crujido metálico de algunas estructuras, el golpe del agua contra el casco y ese balanceo que con los días dejaba de sentirse. Durante las primeras semanas, todo fue completamente normal. Después comenzaron los sonidos. Al principio fueron comentarios aislados. Un marinero mencionó haber escuchado pasos en una zona donde supuestamente no había nadie. Otro dijo que durante su guardia oyó golpes metálicos provenientes de un compartimiento vacío. Algunos técnicos también aseguraban escuchar murmullos muy bajos cerca de los pasillos durante la madrugada. La mayoría lo tomó como algo natural. Estábamos en un barco en movimiento, en medio del Golfo de México, rodeados de maquinaria, tuberías pesadas, puertas también muy pesadas y estructuras metálicas que podían producir ruidos extraños con el oleaje. Esos ya los conoces tú. Yo pensaba exactamente lo mismo. Me decía que la imaginación jugaba malas pasadas cuando uno dormía poco y pasaba demasiadas horas encerrado en un ambiente tan particular. Pero una madrugada mi forma de ver las cosas cambió. Eran cerca de las 2:30 de la mañana y yo estaba revisando equipo en uno de los laboratorios. El lugar estaba iluminado por luces blancas, frías, y el resto del pasillo permanecía en penumbra. Afuera, solo se escuchaba el zumbido del barco y el golpeteo lejano del mar. Entonces escuché una voz. Fue tan clara que levanté la cabeza de inmediato. Parecía provenir del pasillo, justo detrás de la puerta. Era una voz masculina, lejana y ronca, como si alguien hablara desde el fondo de un cuarto cerrado. No entendí la frase completa, pero sonaba como un llamado de ayuda. Me quedé unos segundos en silencio, esperando escucharlo otra vez. Cuando volvió, fue apenas un murmullo, pero suficiente para convencerme de que no lo había imaginado. Salí al pasillo, pensando que algún compañero necesitaba algo, que alguien me estaba gastando una broma. Revisé ambos lados. No había nadie. Caminé hasta el extremo del corredor. Abrí una puerta, miré hacia las escaleras y después regresé al laboratorio. Todo estaba vacío. Traté de restarle importancia, pero ya no pude concentrarme igual. Durante los siguientes días, otros compañeros comenzaron a reportar experiencias similares. No hablaban de apariciones ni de sombras claras, sino de sonidos, voces, susurros, pasos, golpes suaves contra puertas cerradas. Una noche, varios escuchamos lo mismo al mismo tiempo. Estábamos cerca de un área de trabajo cuando comenzaron a oír voces en el pasillo. No eran conversaciones completas, sino palabras aisladas, como fragmentos de frases. Un susurro parecía venir de un lado y otro respondía desde una zona más lejana. Nadie entendía con claridad lo que decían, pero todos coincidimos en que eran voces humanas. Al revisar el área, como siempre, no encontramos nada. Lo más inquietante
Ocurrió cerca del final de la expedición. Eran aproximadamente las 3 de la mañana, cuando algunos instrumentos comenzaron a registrar interferencias extrañas. Las pantallas mostraban lecturas irregulares y varios técnicos intentaban determinar si se trataba de un problema eléctrico, de comunicación o quizás de calibración. El ambiente se volvió tenso, pero todavía dentro de lo normal para una operación científica. Entonces escuchamos pasos en el pasillo exterior. Eran pisadas firmes, lentas, como de alguien caminando con botas sobre la cubierta metálica. Salimos de inmediato, varios al mismo tiempo esperando encontrar algún tripulante. No había nadie. El pasillo estaba vacío, y parte de la cubierta se veía iluminada apenas por luces amarillas. Lo imposible fue que los pasos continuaron. Los escuchábamos avanzar uno tras otro sobre el metal. No venían de tubería ni del interior de una pared. Eran pasos muy claros. Todos los presentes guardamos silencio. Nadie se atrevía a bromear. Seguimos el sonido de las linternas, pero no había ninguna persona visible. Después de varios segundos, las pisadas se apagaron a la distancia hasta que desaparecieron. Durante el desayuno del día siguiente, el tema fue inevitable. Algunos investigadores confesaron haber vivido experiencias parecidas en expediciones anteriores. Nadie dijo abiertamente que fueran fantasmas. Nadie quiso afirmar algo que no pudieran demostrar, pero todos coincidían en que a veces el barco parecía producir fenómenos que no encajaban con ninguna explicación sencilla. Años después, sigo creyendo en la ciencia como tú y en la necesidad de buscar respuestas racionales, pero también reconozco que aquella noche escuché algo que no pude explicar. Espero te vaya muy bien con tu canal, amigo. Te extraño mucho desde Veracruz. Te mando saludos. Estas historias nos recuerdan que a veces lo que no vemos pesa más que lo que tenemos frente a nuestros ojos. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos en los comentarios y si tienes una experiencia que te persigue hasta hoy, compártela con nosotros. Dale like, suscríbete al canal y déjanos un pequeño comentario. Recuerda que yo soy Rey y estas fueron las voces de los suscriptores. Hasta la próxima. Si es que puedes dormir esta noche.